Hola, muy buenos días, estimada Ivania Solís, Luis Murillo Rivera y Priscila Loría. Gracias por sacar este tiempo en este preciso momento para hacer una entrevista, ya que ustedes son especialistas, sobre una situación muy importante que está ocurriendo. Este, esta situación es el conflicto sobre la distribución del agua entre las comunidades locales y las inversiones estatales reales en Marbella, Guanacaste, Costa Rica. Actualmente es un problema muy grave, muy serio, que todavía no ha habido una solución concreta. Es por esto que en este espacio hemos intentado hacer un diálogo, un conversatorio sobre esta situación. Para iniciar, este conflicto se desarrolla en la provincia de Guanacaste, Costa Rica, específicamente en la zona de Marbella, en el cantón de Santa Cruz, y se ubica a 24 kilómetros de Nosara y a 46 kilómetros de Playa Tamarindo. Con una altitud de 12 metros, posee una población rural aproximadamente de 300 habitantes. Además, se ubican las coordenadas 10,08 latitud norte y 85,76 longitud oeste. Asimismo, la actividad grafite, que es lo que nos preocupa principalmente, es la apropiación de agua potable para uso turístico residencial. Esto se debe al conflicto entre los desarrollos turísticos inmobiliarios con la comunidad costera que se ha producido en la zona. El debate surge debido a que si se debe replicar el modelo turístico residencial visto en otras playas de Guanacaste o si por el contrario, se debe buscar otro desarrollo costero. Asimismo, el desarrollo de estas residenciales ha provocado pozos ilegales o por gestión fraudulenta de acueductos rurales, lo que ha provocado la apropiación privada de agua potable para abastecer estos residenciales. Este, También, como una idea más general del problema, es que este proyecto calcula que se van a desprender unos 500 o 600 litros de agua según el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, y que cada casa consumirá en promedio unos 180 litros de agua al día, de manera que se destinarán 108,000 litros diarios de agua solamente para el consumo residencial. Y es por esto que los convoco aquí para que pudieran dar más explicación sobre el caso. Primero, quisiera que entrevistara a la señora Priscila Loria, que viene a explicar cómo la método de la JustSite ha hecho evaluar esta, este, este problema, este conflicto grafite tan importante en la región y cómo lograr esta justicia territorial. Es por esto que doña Priscila Loria podría comentar un poco sobre cómo es que a raíz del método de la JustSite se puede analizar este problema. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, a través del método de la USAID es importante hacer lo que usted nos venía explicando, que es delimitar en dónde queda este lugar donde se está presentando el problema, darnos coordenadas, datos más específicos sobre el espacio geográfico en el que se está desarrollando el problema. Después, también es importante tomar en cuenta cuáles impactos ambientales pueden desprenderse del problema que se está estudiando o se están desprendiendo ya se están materializando. Entonces, en el caso que se nos presenta por el uso o la distribución del recurso hídrico, es posible ya visualizar una serie de efectos en la zona de Marbella, ya que, por ejemplo, se está realizando una degradación del paisaje porque se está llevando a cabo una construcción masiva de los residenciales y también se están construyendo pozos ilegales para el abastecimiento de agua potable. Junto con esta degradación del paisaje, también es posible ver un impacto en la biodiversidad. Se está dando una pérdida importante de biodiversidad por la deforestación que conlleva la construcción de estos residenciales y también la construcción de los pozos ilegales. También es posible este mismo problema de deforestación, es posible verlo como un impacto ambiental presente y futuro que va a seguir aumentando conforme aumente el uso de este tipo de residencias por el movimiento de tierras que llevan a cabo y también otro impacto que se presenta ya de manera visible, pero también se prevé que va a aumentar
dentro de cierto tiempo es la reducción de la conectividad ecológica e hidrológica. Esto porque, como nos estaba mencionando usted, con estos pozos ilegales que se están construyendo, se está dando un manejo del recurso hídrico de manera privada y también se está repartiendo de manera injusta, ya que los ciudadanos de Marbella están quedando sin acceso a este recurso, mientras que los residenciales están acaparando su consumo. También en el método de la USAID es importante tomar en cuenta qué es lo que ha hecho el gobierno o las administraciones para enfrentar este problema, para atender las denuncias de los ciudadanos. En este caso, es posible identificar dos medidas tomadas por el gobierno. Una de las primeras para mitigar el impacto de esta actividad fue que el AIA optó por administrar directamente el recurso hídrico de Marbella, pasando a ser ya una administración central y por lo tanto se esperaría una administración más equitativa. Y otra medida que se presentó en el año 2019 es que la IA tomó la decisión de llevar a cabo un estudio hidrológico para determinar si el recurso hídrico estaba en condiciones de continuar siendo explotado en esta región. Y para poder llevar a cabo de manera correcta este estudio, se decidió no otorgar más permisos sobre el uso de agua en esta zona de Marbella. Producto del estudio, se desprende que efectivamente la zona de Marbella posee una cantidad considerable de recurso hídrico que puede continuarse explotando, perdón, y para esto ubicó 4 puntos específicos de zonas en las que se pueden construir pozos. Sin embargo, las negociaciones que se han llevado a cabo para lograr que los propietarios den ese acceso para construir los pozos no han rendido muchos frutos. Solamente un propietario ha estado abierto a la posibilidad de construir el pozo. Y licenciada Priscila, perdón si me equivoco, pero también en la método de la USAID hablamos de cartografiar como un mapa a la hora de recolectar los datos, ¿no? Lo que tengo entendido es que se hace por medio de capas. En la primera, lo que se hay que reconocer es la actividad grafite en sí. Esta actividad grafite es el uso de estos pozos ilegales para la privatización del agua potable. Pero lo que no me queda claro son el nombre de los residenciales específicos que construyeron estos pozos ilegales. ¿Será que me podría aclararlos? Sí, claro, bueno, como usted dijo, sí, este método de la USAID va por capas, pretendiendo hacer un análisis completo de la situación y el problema que se esté presentando. Y en cuanto a los nombres de los lugares, se encuentra la residencial Lomas del Sol y también residencial Jardines del Sol. Y por último está la residencial, un momento, la residencial Posada del Sol. Estas tres ubicadas en Marbella. Ok, perfecto. Y entonces lo que venías describiéndonos era lo que se realizaba en la segunda capa, que es demostrar un poco sobre el impacto ambiental que está teniendo este caso, como enlaces de deforestación del paisaje, pérdida del área cultivada, y también otros impactos potenciales como la pérdida de la biodiversidad y la degradación del paisaje, ¿no? También para seguir un poco con este método de la YOSAI, tenemos lo que es la tercera capa. El licenciado Luis podría explicarme un poco más qué es lo que se hace en este momento. Bueno, primeramente, buenas tardes y correctamente, digamos, a continuación seguiríamos con la tercera capa. ¿En qué consiste la tercera capa? Bueno, en estas se incluyen datos socioeconómicos para cartografiar la vulnerabilidad social y la exposición a la externalidad y riesgos medioambientales. De esta forma, para esta actividad graffiti se demostrará, bueno, con datos socioeconómicos, perdón, de la región y seguidamente con los riesgos medioambientales que surgen. Entonces, podemos hablar de los datos socioeconómicos que se tienen. Primeramente, tenemos que el cantón de Cuanijiquil, dentro del cual se ubica el pueblo de Marbella, posee una extensión de 232.94 kilómetros cuadrados. Además, posee la menor densidad del cantón de Santa Cruz, que es de 7.7 habitantes por kilómetro cuadrado. Seguidamente tenemos que en este distrito se encuentran 4 empresas, de las cuales 3 de 1 a 5 personas,
y una empleada de 6 a 20 trabajadores. Esto resultando en un total de 18 personas empleadas para el año 2014. Ok, y podemos continuar diciendo que el cantón posee una delimitación hidrográfica de 2.800 hectáreas. La población de este cantón tenemos que saber que es completamente rural, entonces eso es un aspecto importante al tomar en cuenta la investigación cartográfica. Y además consiste en una población costera ubicada en la provincia de Guanacaste, la cual ha enfrentado constantemente problemas en torno al recurso hídrico y con el auge del establecimiento, los establecimientos turísticos, tales como lo pueden ser hoteles o cadenas de resort, estos han aumentado. Ok, entonces con respecto a los riesgos medioambientales y la exposición a la externalidad, se tiene que, primeramente, está el desalojo. Esto debido a que para la construcción de los residenciales, así como los pozos ilegales, se compró algunas propiedades de los habitantes locales a valores bajos debido a la vulnerabilidad económica de la región, lo cual provocó diversos desalojos de los habitantes de la región, locales de la zona. Como una segunda actividad podemos hablar de la pérdida de formas de subsistencia. Esto debido a que las construcciones para el desarrollo turístico residencial ha provocado una pérdida de los cultivos locales. Terceramente podemos hablar de la externalidad, que es la pérdida de los conocimientos locales, saberes, prácticas y cultura. Esto es una pérdida en el sentido de la identidad del lugar. Esto debido a que estos residenciales como objetivo tienen la venta a residentes extranjeros y no a la comunidad local. Esto es un aspecto importante para destacar, ya que lo que promueve, que además del desalojo, es que se pierda la identidad, como ya dijimos, de la propia comunidad local debido a la migración extranjera en el lugar. Y últimamente podemos hablar del deterioro del paisaje, ya que dicha construcción provoca deforestación, lo cual pues provoca el deterioro del paisaje natural de Marbella. Asimismo, podemos agregar que se tienen impactos potenciales en aumentos, algo que va a seguir constantemente, no es un proceso que va a disminuir. Eso es lo que podríamos hablar principalmente sobre la tercera capa. Ok, entonces, a lo que voy entendiendo, licenciado Luis, es que el problema es muy grave. Es un problema que no solo está explotando el recurso hídrico en la región, ¿no? No solo estos residenciales tienen pozos ilegales, sino que también van desapropiando o eh, quitándole la parte, la pérdida del conocimiento local a la población o a la comunidad de esta localidad. Entonces, para seguir con el método de la Just Site, el tercer paso, lo que debe continuar, es la interpretación de estos datos que recoleccionan en esta investigación y evaluar cómo sucede esta injusticia territorial. Para eso, licenciada Ivania, me gustaría que pudiera explicarnos un poco más de este tema. Sí, claro, muchas gracias. Primeramente, es muy importante para hacer la interpretación del mapa y relacionarlo con la evaluación de las injusticias territoriales que se dan acá, es básicamente describir la actividad grafite. Entonces, como ya hablaron anteriormente los licenciados, básicamente es la apropiación privada del agua potable para el uso de turismo residencial en la comunidad de Marbella, Guanacaste, Costa Rica. Entonces, la actividad graffiti se realiza en el condominio Lomas del Sol y el residencial Posada del Sol, ubicados en la región de Marbella. En las zonas costeras de nuestro país hay muchas dificultades derivadas precisamente del vallecentralismo, ya que las políticas públicas están en su mayoría enfocadas al desarrollo del Valle Central, olvidándose del resto del territorio nacional, por lo que las personas que viven en estas zonas son más vulnerables a problemáticas económicas, sociales y ambientales. Para efectos del presente análisis, nos vamos a centrar en lo ambiental. Sin embargo, es importante aclarar que todo está relacionado entre sí. Es decir, que la pobreza va agarrada de la mano con los problemas ambientales que presenta la población, al igual de los problemas sociales que esto mismo conlleva. Entonces, básicamente,
los dueños de los condominios están aprovechando de la vulnerabilidad de estas personas para quitarles el agua, haciéndolo ver como un gran trato al comprar algunas propiedades de los habitantes locales a valores muy bajos, como lo dijo anteriormente el licenciado Luis. Asimismo, en las zonas costeras se vive mayormente del trabajo de campo, es decir, cultivos, ganaderías, etcétera. Pero son tan graves las externalidades negativas que generan los condominios que hay una gran pérdida de los cultivos y los ciudadanos que viven de esto salen perdiendo por todo lado porque pierden los cultivos y además pierden sus tierras que se las compran haciéndolo ver como un genial trato a precios bajísimos. Entonces, esto deriva también en la pérdida de conocimientos locales, saberes, prácticas y culturas, debido a que los residentes de los condominios son extranjeros que se dedican mayormente a otras cosas ajenas a la actividad de campo y no pues a la comunidad local, ¿verdad? Dentro de las características de de estas injusticias territoriales, tenemos que el conflicto centralmente está en la distribución del agua entre habitantes locales e inversionistas estatales. Entonces, se tiene como una pelea el capital, digamos, lo económico versus lo local y lo artesanal. Además, se tiene la desigualdad al acceso del agua potable que deriva del punto anterior. Y como medidas requeridas tal vez para mitigar estas afectaciones sería desarrollar desarrollar maneras más justas en la distribución del agua para que los locales no se queden con este insumo tan importante. Además, si bien es importante incentivar el desarrollo económico del lugar, este debe ser con un buen balance, no mandando por la borda a los lugareños y mucho menos aprovechándose de su vulnerabilidad. Si debido a los condominios se causan daños y perjuicios en las tierras de cultivo, que es el medio para sobrevivir de los locales, entonces que se les indemnice. Y con esto también es importante pues darle una asesoría legal a los locales para que ellos sepan cómo actuar y de que si el condominio del frente está arruinando mis cultivos, bueno, entonces yo ya sé qué vía civil seguir para que indemnicen. Ahora, con respecto a la comunicación, a los tomadores de decisiones o a la sociedad, tenemos pues pensado un taller con un par de abogados para esclarecer todas las dudas de los locales. También sentar en la mesa a las personas del área, desde la municipalidad, los locales y los dueños de los condominios, para que negocien, para que se arreglen todos en igualdad de posiciones y además entregar en la comunidad algunos folletos informativos para comunicar justamente a los vecinos sobre las actividades anteriores. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, licenciada Ivania. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Este problema es cómo realizar el diálogo con los responsables en la toma de las decisiones para arreglar la situación, ¿no? Porque vivimos ante una gran vulnerabilidad en esta zona. Existe un problema real y un problema que no hay una solución todavía concreta. Si no me equivoco, Priscila mencionó acerca de que la IA comenzó a distribuir el agua de forma, como por decirlo así, centralizada por el IA en vez de una forma comunitaria, pero esto no ha quedado satisfecho por la comunidad local. Entonces, licenciado Luis, ¿cómo lograr ese diálogo, ¿no? Ese diálogo tan esencial para resolver el problema y que verdaderamente solucione esta actividad grafite, que se indemnice a las partes que se tienen que indemnizar y también detener esta actividad grafite que tanto daño le está haciendo al ambiente? Bueno, buenas tardes nuevamente. Pues sí, conforme a la técnica del Geosite, tenemos el paso 4, que consiste en los diálogos con los responsables de la toma de decisiones y la sociedad. Y pues este paso es prácticamente
un poco de una compilación, condensar todo lo que han dicho bueno, mis compañeros anteriormente y dar una idea general de lo que se puede hacer a través por medio de esta problemática. Bueno, tenemos que los daños causados hídricamente por la forma en la que se da la distribución de aguas en la zona estudiada son objeto de un impacto ambiental a nivel regional, que tiene que pasar por una serie de procesos para poder dar un estudio de mitigación y la restauración gradual sobre esta misma problemática. Ok, ¿cómo continuamos con esto? Podemos decir que a manera de solución y respetando lo que integra funcionalmente el geosite, se debe comprender la clara discusión y la disputa entre las sociedades locales y los agentes externos como lo son Marbella y como uno se está viendo perjudicado por las prácticas del otro. En este caso, donde la comunidad afectada termina siendo un mayor número de personas. Deben crearse mesas de diálogo donde la política pública permita crear proyectos de protección y reserva que eviten este tipo de conflictos que termina agotando los recursos esenciales a través de proyectos de ley con medidas rigurosas frente a este tipo de empresas que se enfrentan contra localidades turísticas. Al mismo tiempo, la intervención y supervisión municipal a lo largo de estos procedimientos es de suma importancia, como ya lo habían dicho mis compañeras anteriormente. No se puede pensar que la administración puede controlar y manejar todas las cuestiones que competen a una región específica, por lo que programas y comisiones de trabajo local deben ir de la mano para poder trabajar sobre los controles del uso de los recursos hídricos. Esto, claro, de la mano de instituciones públicas que son el puente entre la municipalidad y el Estado, tales como lo son, y se ha mencionado a lo largo de este proyecto, acueductos y alcantarillados. Estas pueden ser las medidas que se pueden tomar principalmente siguiendo los diálogos responsables para la toma de decisiones con respecto a esta problemática que hemos discutido aquí esta tarde. Bueno, entonces muchísimas gracias tanto al licenciado Luis, a la licenciada Priscila y a la licenciada Ivania por tomar este tiempo para hablarnos de esta problemática, de esta injusticia absoluta que ocurre en este territorio de Marbella y dar los aportes necesarios para que haya una solución. Sé que por este medio a veces no llega a conectar ese diálogo con las partes, pero es necesario que el Estado actúe, que el gobierno tome decisiones, que los responsables tomen las decisiones necesarias para así mitigar estas injusticias y proteger esta zona, estos pueblos vulnerables, que ellos puedan tener control de su propia comunidad, ¿no? Y que no lleguen inversionistas extranjeros, inversionistas estatales, aprovecharse esta vulnerabilidad para realizar actividades grafites como los pozos ilegales, como la corrupción que hay con la parte de los acueductos y aprovecharse de esta situación para realizar sus actividades a fines de obtener cierto lucro, cierta ganancia. Entonces, muchísimas gracias por la participación de los tres. De verdad, esperemos que haya una solución pronto a esta situación de amarilla y muy buenas tardes.